Bueno, quiero esta tarde, que en este tema tan interesante que vamos a tratar hoy, de la inteligencia emocional para superar las emociones, y vamos a trabajar no solamente las emociones, sino la espiritualidad, con dos personas que realmente considero llenan y van a llenar las expectativas de todos. Y es Ángel y María Elisa. De verdad que son personas que tienen en su haber una formación, una experiencia que nos va a permitir realmente tratar estos temas de carácter tan interesantes. Entonces, Ángel trabaja con la Fundación Hogares Claret desde el año 2005, es nuestro maestro de meditación a nivel nacional, y realmente nos llena el alma los momentos que tenemos con él. De manera que el tema de espiritualidad va a ser el punto, digamos, central que él va a tratar hoy, desde precisamente la filosofía o las enseñanzas de Frank, a ver, me disculpan, pero tengo por aquí, estoy como un poquito embolatadita, de Víctor Frank. Es muy importante y es el tema de la logoterapia. Yo creo que vamos a aprender todos mucho de este tema, que realmente lo necesitamos en este momento de crisis. Y por supuesto, María Elisa, realmente nos va a mostrar desde su profesión, psicóloga, porque Ángel Villamizar es profesional en filosofía y letras, es una persona seguramente capacitada, formada desde la escuela de Maharishi, y realmente yo sé que vamos a tener una muy buena presentación esta noche, y vamos a guardar en nuestro corazón muchas situaciones y muchas enseñanzas hoy. Y María Elisa, pues bueno, psicóloga, especialista en el tema de trabajo grupal, dice que es una mamá y que es, bueno, yo encontré un término que me pareció muy lindo y me parece que es bien interesante, y es que ella es un danzante de la vida. Y yo creo que para allá tenemos que ir todos, para que realmente podamos tener estos encuentros tan maravillosos, y sobre todo la vida en este momento nos cambie. Por eso yo sé que el aporte de ellos va a ser valiosísimo, muy valiosísimo en este día. Entonces, no sé, yo quisiera que realmente buscáramos la forma entonces de poder dar inicio a esa dinámica de grupos, a esa terapia psicocorporal. María Elisa, cuéntenos de verdad, ¿qué es eso? ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente nos va a servir en este momento de crisis? Todo ese potencial que tú tienes, todo ese conocimiento, y sobre todo todo eso que durante tantos años de experiencia también se lo has podido brindar a tantas personas, a tantos seres humanos, y sobre todo en este momento. Cuéntanos, háblanos un poquito de eso, y bueno, ahí vamos en esta noche conociendo mucho más, y yo sé que para todos va a ser encantador poder tener esta experiencia. María Elisa, te escuchamos. Muchas gracias, Margarita. Bueno, yo comienzo por agradecer la invitación a este espacio como una ventana para compartir con personas que están en una búsqueda de encontrar alternativas para ser acompañados o para llevar este momento que estamos viviendo. Y quisiera comenzar contándoles cómo me siento en este instante, y con eso también invitarles a que ustedes vayan haciendo una mirada interna a cómo está su cuerpo
en este momento. Entonces, si yo llevo esa mirada hacia adentro, me doy cuenta de que en este instante toda mi atención está centrada aquí, en esta pantalla, y que la anticipación a este espacio que para mí es novedoso me genera un poquito de sudoración en las manos, me genera un poquito de tensión acá en los hombros, en la parte alta de mi espalda y un poquito de presión en el abdomen. La idea es que ustedes también puedan tomarse este instante para hacer ese registro de cómo están las señales del cuerpo y enseguida vamos a ver por qué decidí comenzar de esta manera, ¿sí? Nos convoca hoy entonces la reflexión acerca de las emociones y de la vida espiritual en tiempos de crisis como este momento que estamos viviendo. Y me gustaría comenzar por retomar ese concepto, esa definición de lo que es la crisis, que seguramente hemos estado pensando e indagando todos estos días. Entonces, mientras preparaba esta conversación, encontré un par de definiciones que les quiero compartir. Una de ellas es que es un estado temporal de trastorno y desorganización que se caracteriza básicamente por una incapacidad de la persona para manejar emocional y conceptualmente unas situaciones particulares, utilizando los modos de respuesta o los métodos que generalmente usa para solucionar sus problemas, ¿cierto? También encontré que la Organización Mundial de la Salud define una crisis como una situación grave, repentina, inusual, que se origina por un factor de riesgo sanitario que es común y que provoca una enfermedad a un número muy alto de individuos en una población de manera simultánea, ¿sí? Y que genera también un desequilibrio o un déficit en la cadena de asistencia de salud. ¿Por qué estas dos definiciones? Porque si bien una crisis puede tener muchas connotaciones, y se puede presentar de manera global, esa respuesta que damos es muy particularizada. Y en este caso también la estamos viviendo en relación a la salud y eso le da unas connotaciones también que es interesante que tengamos en cuenta y que vayamos desarrollándolas a lo largo de esta y de varias conversaciones que ustedes han tenido en este espacio, ¿sí? Entonces, si tuviéramos la posibilidad de encontrar una definición personal, la mía, mi definición de lo que es la crisis, pensemos un momento cuál sería. ¿Qué elementos tendría mi definición personal de lo que es una crisis? Bueno, yo puedo encontrar y retomar algunos elementos de esta definición. Y lo primero es que es una situación inesperada, ¿sí? Que nos toma por sorpresa, para la cual no estábamos preparados y ante la cual no hemos desarrollado respuestas que permitan afrontar con éxito esa situación. En este contexto, entonces, nos damos cuenta que cuando hablamos de crisis, también hablamos de una percepción, de una ruptura en el tiempo, ¿sí? Ante un evento que nos deja temporalmente sin respuesta. Y nos deja sin respuesta porque no hemos desarrollado todavía la habilidad para responder de una manera que podamos experimentar esa sensación de control, de que tenemos la capacidad de manejar la situación, o por lo menos de sentir que esa situación no nos avasalla, no es avasallante para nosotros, ¿sí? En este sentido, entonces, vemos que puede dejar una sensación de parálisis o una reacción de múltiples acciones o movimientos que realmente no conducen a la solución o a una respuesta asertiva ante esa situación que se nos presenta. Entonces encontramos que lo que hace falta es desarrollar precisamente esa capacidad para solucionar este nuevo reto. Y cuando hablamos de esto, entonces estamos hablando de inteligencia, porque la inteligencia es la que nos permite reconocer el tipo de respuesta que necesitamos y ejecutarla hasta conseguir ese resultado que estamos deseando. Pensar de esta manera ante una crisis, entonces, sería como ver una luz en el camino, porque nos señala que solamente necesitamos entrar en modo pausa, mirar hacia adentro, para encontrar esas capacidades internas que necesitamos desarrollar y que nos van a permitir
avanzar hacia esa sensación de superación. Y esto es justamente lo que dos autores, Salovin y Meyer, definieron como inteligencia emocional, como esa capacidad para procesar la información de nuestras emociones y adaptar una respuesta a esa situación. En este momento en el que nos reunimos para reflexionar, seguramente es mucho más sencillo que nos podamos detener a pensar y a mirar nuestras reacciones pasadas. Pero cuando estamos afrontando esa situación inesperada, esas reacciones temporales algunas veces nos superan, es decir, no nos permiten encontrar esas respuestas asertivas, adaptativas ante esa situación. En esos momentos nos percatamos de nuestras respuestas gracias a la capacidad que tenemos de percibir los cambios en nuestra fisiología, es decir, la percepción de las reacciones fisiológicas es lo que tenemos a la mano en un momento de crisis. Entonces, aparecen muchas veces algunas reacciones que podemos llamar reacciones de ansiedad y que se caracterizan como por ejemplo por la aceleración del ritmo cardíaco, la sensación de nerviosismo, la agitación, como una respuesta frente a esos estímulos externos que rompen ese equilibrio psicofisiológico con el que veníamos, ¿sí? Esas reacciones de ansiedad muchas veces pueden ser adaptativas, pero si se prolongan en el tiempo como una anticipación a lo desconocido, entonces ya dejan de ser adaptativas y se convierten en un elemento que nos impide desarrollar las capacidades necesarias para responder de manera adecuada ante ese evento que nos perturba. Entonces tenemos aquí dos elementos interesantes: las reacciones fisiológicas corporales y el tiempo. ¿Por qué quiero resaltar estos elementos? Porque la percepción del tiempo es muy relativa. Entonces, cuando hablamos de una crisis, normalmente pensamos en un periodo de tiempo, independiente de su duración, es esa forma en que lo percibimos. Entonces, si hablamos de un periodo de tiempo, indica que en ese transcurrir cabe la posibilidad de que nos percatemos de qué es lo que está ocurriendo en nuestro interior y que podamos captarlo para desarrollar esas habilidades que nos van a permitir encontrar una salida ante esa situación. Entonces, en ese transcurrir tenemos un gran aliado y ese aliado es precisamente nuestro cuerpo, la propiocepción, el reconocer dónde alojamos nuestras tensiones, cómo es nuestro ritmo de respiración, cómo es nuestro ritmo cardíaco, por ejemplo, es una información importantísima para empezar a comprender y a encontrar unas respuestas que sean adaptativas. Y es aquí donde se ancla ese ejercicio inicial a donde les propuse que lleváramos la atención hacia el interior de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque esa propiocepción es una información que tenemos justo en el momento en que percibimos la crisis, pero también en ese transcurrir. Entonces es una información fundamental que nos va a ir hablando de nosotros mismos. Para entrar en esta profunda conexión con nuestro ser a partir de nuestro cuerpo, tenemos una gran vía de acceso. Y esa vía de acceso es la respiración. La respiración no solo nos permite percibir nuestro estado emocional, sino que también puede influir en su modificación, entrando en contacto con el sistema nervioso para inducir estados de calma, de irrigación sanguínea, de segregación de hormonas que facilitan superar esos estados emocionales para conducirnos conscientemente al encuentro de esos recursos internos que nos pueden llevar a reconocer tanto el estado actual como las posibilidades que tenemos para emprender las acciones que necesitamos para desarrollar esas capacidades que nos hacen falta para afrontar esos desafíos personales que supone la crisis. En este sentido, la crisis se reviste, me gusta llamarlo así, como con un traje de gala, ¿sí? Y podemos llamar a ese traje oportunidad única. Y oportunidad única, cada persona, esa crisis supone un viaje de autodescubrimiento y de potencialización de capacidades.
Y en este viaje pasamos por algunos trayectos que a veces nos pueden parecer oscuros, algunos trayectos donde entramos en el vacío, ¿sí? Si abrimos los ojos a esa proposición, en esos espacios de vacío, podemos encontrar grandes centros creativos. Yo me los imagino como unas grandes oficinas o como unas escuelas de creación. Así como si estuviéramos en un taller de artes lleno de recursos, de colores, de materiales, ¿sí? Que nos va a permitir ensayar múltiples opciones y alternativas para desarrollar nuestras mejores respuestas. Esas respuestas que nos pueden permitir un cambio personal para navegar sobre el tiempo de la crisis y llegar a la otra orilla, a una orilla distinta de nuestras vidas, ¿sí? Y bueno, ya profundizando precisamente en esto que implica esos espacios, entrar en esos momentos de vacío y esos espacios creativos, cuando entramos allí es muy importante desarrollar la conciencia del propósito, encontrar un propósito a partir del cual vamos a inspirarnos para encontrar esos recursos internos en esos espacios de creatividad donde hay muchísimas posibilidades. Esas posibilidades a veces son tan amplias que nos generan otra vez esas reacciones corporales de angustia. Sin embargo, cuando están atadas a un propósito, ese propósito también funciona como ese haz de luz que nos va guiando. Y bueno, precisamente para profundizar en relación al propósito, les dejo con Ángel Villamizar. Muchas gracias. Bueno, Ángel, de verdad que muy interesante y yo creo que ahí vas a tener tú toda esa posibilidad de contarnos realmente todo este tema de la logoterapia, cómo se utiliza y cuáles son esos propósitos, como lo decía Maricel. Muy bien. Muchas gracias, Margarita. Muchas gracias, María Elisa. Y muchas gracias a todos los organizadores de este hermoso conversatorio. Y gratitud también a todos los que están participando. De verdad que sí, un saludo de corazón. Y qué bueno que estemos aquí, estos espacios propicios para la reflexión y para la modulación justamente del cambio de actitud. Todo lo que acaba de explicar María Elisa lo podemos enmarcar justamente en el contexto de la logoterapia de Viktor Frankl. Sabemos todos que Viktor Frankl pues, es un médico psiquiatra que se especializó en neurología en la Universidad de Viena, es austriaco, que desde muy joven pues estuvo como muy interesado por los problemas de la juventud, pero que lamentablemente fue llevado junto con toda su familia a los campos de concentración, donde allí perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió a sus padres, y bueno, esa concepción de crisis que nos define muy bien María Elisa, la podemos trasladar a esta experiencia de Viktor Frankl, que fue una experiencia muy, muy dolorosa, muy compleja, una crisis muy compleja, donde él vio muchas personas, amigos, colegas, terminar en situación de suicidio, llevados a los hornos crematorios. Entonces fue una experiencia de vida muy dolorosa. Sin embargo, en esta experiencia, en esta situación, Viktor Frankl y muchas personas que estuvieron con él no perdieron, no se dieron por vencidos, no perdieron el sentido de su vida. Y entonces ahí es cuando María Elisa nos habla justamente de los propósitos en la vida, y Viktor Frankl construye la logoterapia a partir de esta frase de Nietzsche que dice
si hay un porqué para vivir, no importa cualquier cómo. Entonces, cuando hay un sentido, cuando hay un propósito en la vida, podemos superar todas las adversidades, todas las circunstancias que no están en nuestras manos, que no están en nuestro control. Y entonces, justamente, Víctor Frank, después de esta vivencia, es que sintetiza o materializa la teoría de la logoterapia. Entonces, logoterapia, logos, palabra griega que equivale a sentido, significado o propósito. Y se fundamenta en 3 ejes fundamentales. Un eje básico, que es la logoteoría, un eje central, que es la logoterapia, y un eje ideal, que es la logoactitud. El eje básico, pues, es todo el modelo antropológico de Víctor Frank, que lo cimienta justamente en toda la experiencia con el psicoanálisis de Sigmund Freud, el psicoanálisis que se basa, pues, en el principio de placer, y también lo fundamenta en Adler, que desarrolla todo el principio de poder, pero estos son como los pilares donde Víctor Frank se para desarrollar la voluntad de sentido. Entonces, toda la teoría de Víctor Frank está desarrollada en la voluntad de sentido. ¿En qué consiste? Que como seres humanos, todos los seres humanos, muchos escritores, filósofos, médicos, han intentado como explicar al ser humano y lo han ubicado como en varias dimensiones. En una dimensión biológica, todo el aspecto físico, en una dimensión psicológica, en una dimensión social. Y estas dimensiones las retoma Víctor Frank, pero también habla de una cuarta dimensión distinta a la dimensión social, que es en la que se halla, pues, todo el tema de las creencias y de la religiosidad. Entonces, distinta a esta dimensión, él habla de la dimensión espiritual como una dimensión más. Y ahí argumenta, y más que argumentar, lo explica desde su propia experiencia. Fíjate que al ser humano, y fue la experiencia de Víctor Frank, le pueden quitar todo: esposa, hijos, padres, familia, amigos. Pero lo único que no le pueden quitar es la libertad, esa facultad innata que tenemos todos los seres humanos. Esa libertad que es como el ejemplo más sublime o más grande de la responsabilidad. Esa libertad innata que le permite al ser humano, en medio de las circunstancias más difíciles, asumir una actitud, una modulación. En medio de las situaciones más difíciles, poder encontrar un sentido, poder encontrar un qué y un para qué de esa experiencia que está viviendo. Entonces, nosotros estamos viviendo, pues, una situación compleja, pero como bien María Elisa lo describió, puede ser una gran oportunidad. Por eso me gusta esa expresión que la crisis se viste de gala. Justamente es una oportunidad de acuerdo a la actitud que nosotros asumimos desde esa libertad innata que nos caracteriza como seres humanos. Entonces, para Víctor Frank, esa experiencia tan dolorosa fue una experiencia de aprendizaje. Yo les pregunto a ustedes, en este contexto que estamos viviendo y trayendo un poquito la experiencia de Víctor Frank, ¿qué sería lo que mantuvo con vida a Víctor Frank? Ustedes se han preguntado.
Y justamente lo que mantuvo con vida a Víctor Frank es esa dimensión espiritual, esa dimensión profunda. El doctor Enrique Magdalena, un escritor teólogo, habla de esas fuerzas constructivas que hay en la profundidad del ser. Esa dimensión espiritual tiene varias denominaciones de acuerdo a la ciencia que esté estudiando al ser humano. Ortega y Gasset habla de 3 aspectos. Habla de los sentidos, habla del alma, el alma entendida como la inteligencia y voluntad que tiene el ser humano, pero también habla de un aspecto trascendental y espiritual que va más allá de los sentidos, que va más allá del alma, que es un aspecto mucho más profundo. Nosotros también podemos poner en contexto lo que nos menciona la ciencia de la inteligencia creativa. Varios neurofisiólogos, el doctor Robert K. Wallace, el doctor Freddy Travis, el doctor Alaric Arinander, son personas que se han dedicado a estudiar el funcionamiento del cerebro, y desde la ciencia de la inteligencia creativa también se habla de esta dimensión con otros nombres. Se le llama, desde la física, por ejemplo, se le llama el campo unificado, conciencia pura, inteligencia creativa, fuente del pensamiento. Y bueno, Víctor Frank le habla el campo espiritual o la dimensión espiritual del ser humano. Entonces, justamente esta fuerza constructiva y esta fuerza espiritual fue lo que mantuvo con vida a Víctor Frank. Entonces, la invitación es para que todos los seres humanos nos abramos y contactemos ese aspecto más profundo de nuestro ser, que es el campo espiritual. Es ese campo que está un poquito más allá de las emociones. Más allá de las emociones, porque fíjate que Víctor Frank, a pesar de todas las experiencias, él, como que decía María Elisa ahora, podemos manejar, podemos darle un sentido, podemos tener una inteligencia emocional, pero justamente para eso tenemos que contactar esa fuerza constructiva y creativa que hay en nuestro ser. Entonces, ¿cuáles serían esas razones por las cuales Víctor Frank se mantuvo con vida en esa experiencia tan dolorosa y en esa experiencia de crisis tan fuerte? Justamente, él se propuso 3 cosas. Cuando llegó a los campos de concentración, él dijo, bueno, yo tengo que sobrevivir a esta experiencia. Y ya ese fue uno de sus propósitos. Asumir una actitud frente a estas circunstancias. Entonces, él hizo todo lo que había que hacer, lo que le pedían. Él estuvo obligado a hacer trabajos muy fuertes, muy grandes en los campos de concentración. Estos trabajos generaban pues ansiedad, miedo, tensión, crisis, que muchas personas que estuvieron haciendo este trabajo no aguantaron como el ritmo y terminaron suicidándose antes de ir a los hornos. Entonces Víctor Frank veía eso, veía cómo sus compañeros, cómo sus amigos empezaban a perder el sentido y se suicidaban. Pero sin embargo Víctor Frank dijo, no, yo tengo que sobrevivir. El segundo propósito que lo mantuvo con vida fue, él como médico y como psiquiatra dijo, no, yo tengo que ayudar. Y entonces él acompañaba a sus amigos, acompañaba a sus colegas, acompañaba a las personas que estaban en su encierro, conversaba, los escuchaba, los orientaba, los animaba. Entonces se puso al servicio de esta experiencia fuerte. Entonces, un propósito más. Primero, sobrevivir. Segundo, poder poner al servicio todos sus conocimientos, poner al servicio todo lo que él sabía.
¿Y cuál sería el tercer propósito? Es increíble, ¿no? Es increíble el tercer propósito de Viktor Frankl en los campos de concentración. Su tercer propósito fue: ¿qué aprendizaje voy a tomar de toda esta experiencia que estoy viviendo? Entonces, son tres propósitos que mantuvieron con vida a Viktor Frankl en esta experiencia. Y justamente estos propósitos fueron los que le permitieron, después de toda la Segunda Guerra Mundial, poder explicitar su teoría de la logoterapia y expandirla diríamos, por todo el mundo. Entonces, es una de las herramientas que utilizamos en la Fundación Hogares Claret. Los muchachos que llegan a nuestra institución llegan con unos niveles de estrés muy altos, con un vacío existencial, y entonces una de las herramientas que utilizamos es justamente todo el respaldo de Viktor Frankl con la logoterapia, la terapia del sentido. Hasta ahí sí me han podido escuchar y han entendido un poquito. Margarita, ¿está? Bueno, yo creo que ha sido claro y ameno escucharte, Ángel. Por aquí hay algunas preguntas en el chat y hay una que se dirige a mí, me pregunta Uriel Escobar, dice: ¿los espacios creativos del ser se logran en algún estado particular de la conciencia? ¿Cómo potenciarlos? Muy interesante, agradezco esa pregunta. Yo pensaría que sería ideal, ¿sí? Y necesitamos pensar en términos ideales y reales, porque estas situaciones de crisis como que nos van aprisionando y nos van conduciendo por un camino que casi que nos obliga a mirar hacia adentro. Entonces, si yo pensaría en un estado ideal, pensaría en el estado de atención plena. Y ese estado de atención plena se logra a través de esos procesos meditativos. Yo no diría que con una técnica específica, yo creo que para cada persona, afortunadamente hay muchas posibilidades y cada persona puede encontrar ese método que le siente mejor a sus condiciones de ser, a sus características, a su personalidad. Algunas veces esas experiencias críticas son tan intensas que no nos deja lugar para mirar a otras partes, sino que nos lleva a mirar obligatoriamente hacia adentro frente a esa situación que nos está confrontando. Entonces es buscar dirigir nuestra atención de manera plena y consciente hacia eso que estamos experimentando. Y a partir de allí, entonces encontrar esos espacios o laboratorios creativos para que esas respuestas que van surgiendo desde nuestro cuerpo, desde nuestra fisiología, desde nuestra mente y desde nuestra alma, como una unidad integrada del ser, puedan expresarse en la interacción con eso que nos está confrontando. Hay otros comentarios por aquí. Alex Pérez dice: nunca se despojó de su reconocimiento como ser humano, manteniendo su propósito de vida. Me imagino que ahí habla de Viktor Frankl entonces. Ok, bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta, si quieres comentar algo más. Bueno, María Elisa, repite por favor la anterior. El comentario de Alex dice: nunca se despojó de su reconocimiento como ser humano, manteniendo su propósito de vida. Es correcto, así es. En la pregunta que te hicieron, María Elisa, también justamente Viktor Frankl habla de los valores de creación, valores de experiencia y valores de actitud.
Y en los valores de creación, justamente, está todo el potencial creativo del ser humano. Entonces, ahí la invitación es a desarrollar todo ese potencial que hay en el ser humano, en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Tenemos todo un potencial creativo y ese potencial creativo hace parte también de nuestra conciencia, los valores de creación como camino para encontrar el sentido de vida, como camino para establecernos en esa dimensión espiritual. Bueno, yo también les quería hablar un poco de los lenguajes del cuerpo en esa interacción y en ese encuentro con la atención plena. Y bueno, mientras preparábamos este conversatorio, hubo una canción muy inspiradora que enseguida les vamos a compartir, y el idioma original de esa canción es en portugués, con el deseo. María Elisa, yo podría decir que la letra de esta canción es justamente la síntesis de lo que hemos estado conversando en este espacio. Ángela, hay algunas preguntas para ti por acá. Dice, ¿podrías regalarnos algún ejercicio sencillo usado en terapia que nos ayude a equilibrarnos? Hay otra pregunta que dice, ¿la dimensión espiritual es un estado de supraconciencia? ¿Podrías hablar un poco sobre esto? Sobre todo en la conciencia de unidad. Sí. La investigación científica, bueno, ustedes saben que toda la ciencia de la inteligencia creativa tiene un respaldo teórico, donde varios neurofisiólogos han estado estudiando, y especialmente Maharishi Mahesh Yogi, pues es un físico matemático, y entonces especialmente el doctor, bueno, se me escapa en este momento el nombre, que también que es el decano de física de la Universidad Védica, desarrolla toda la teoría del campo unificado. Y como para sintetizar, la teoría del campo unificado tiene varios atributos o varias cualidades. El campo unificado es un campo inmanifiesto, es intangible, es un campo autorreferente, es un campo en el cual todo está en completo orden, en equilibrio, y desde el campo unificado es que se manifiesta todo lo que podemos ver a la luz de nuestros sentidos. Y entonces comparan las cualidades del campo unificado con las cualidades de la conciencia. La conciencia humana, ese aspecto más profundo, más allá del aspecto físico, mental, psicológico, ese campo espiritual o el campo unificado, y se afirma que tiene las mismas cualidades en el aspecto más profundo de nuestra conciencia, en ese campo espiritual, en esa dimensión espiritual que llama Víctor Frank. Justamente están esas cualidades. Es un lugar intangible, es un lugar inmanifiesto, pero es el lugar donde todo está en equilibrio, es el lugar de autorreferencia del ser humano, y es el lugar desde donde surge el pensamiento y desde donde surge toda la inteligencia que despliega el ser humano. Entonces, claro, es básicamente esta explicación que hace la ciencia de la inteligencia creativa con ese aspecto espiritual en la profundidad de nuestro ser. Ángel, bueno, yo me perdí un poquito y me disculpan, pero esta parte tecnológica a veces nos crea conflictos. Lo más importante es agradecerles de verdad
Y Ángel, nos piden de Emoción y Espíritu que nos podría regalar un ejercicio sencillo usado en la terapia y que nos ayude a equilibrar. Pero realmente yo sí quiero de todas maneras pues aprovechar este momentico para darles las gracias. Yo sé que ha sido algo muy importante para todas las personas que estuvieron ahí, para los que a partir de ahora van a ver el video en futuras oportunidades, porque queda en Emoción y Espíritu, en la página, de manera que van a ser muchas las personas que lo van a ver y van a poder disfrutar de todo esto que ustedes nos han manifestado hoy, su experiencia, su profesionalismo. Mil gracias. Yo sé que lo necesitábamos, lo necesitamos, lo seguiremos necesitando por siempre y bueno, esperamos que en otra oportunidad nos puedan acompañar. Van a haber muchos temas, esto no va a ser corto y los necesitamos con todo ese amor, con toda esa entrega, con todo ese cariño que nos dieron hoy. De manera, Ángel, que yo creo que, no sé si tienen algo adicional para que, o vamos a hacer el ejercicio. Yo sé que todo esto nos lleva realmente a encontrarnos con nosotros mismos, a saber que no solamente la mente, el cuerpo, el espíritu, a todos los necesitamos juntos en este trabajo tan importante que debemos de hacer con esta situación que estamos viviendo, que para muchos no ha sido fácil, y digamos que para la gran mayoría, de manera que ahí a esos corazones es que estamos tocando esta noche y que vamos a seguir tocando, ustedes con todo ese bagaje, con toda esa experiencia y con todo ese trabajo tan maravilloso que nos han entregado en esta noche. Bien pueda Ángel, María Lisa, mil gracias, mejor dicho, los llevo en mi corazón. Muchas gracias, Margarita. Sí, el doctor Tony Nader justamente en una conferencia hablaba estos días, y el doctor Tony Nader, él es un neurofisiólogo, y dice que cuando el ser humano se expone a momentos o a grandes espacios donde experimenta el miedo, la tensión, el estrés, entonces se generan cambios en la mente y en el cuerpo. Hay cambios en la mente y el cuerpo. Y el doctor Tony Nader dice que la mejor manera de regular esos cambios es a través de la técnica de la meditación trascendental. Es uno de los componentes de la educación basada en la conciencia. Nosotros tenemos profesores de meditación en todas las, podríamos decir, en algunas ciudades del país, en algunas regionales. Entonces las personas que se interesen por estas tecnologías de la conciencia pueden acceder a través de la Fundación Hogares Claret y acceder a los profesores. Es una técnica que se aprende en 7 pasos durante 5 días, más o menos 2 horas cada día. Después de que la persona aprende la técnica, ya es una herramienta que queda para siempre, por vida, para que la persona la practique. Entonces, el doctor Tony Nader dice que cuando nosotros estamos bajo el estrés, empezamos a respirar con los músculos del pecho y que es una respiración incorrecta. ¿Y por qué se da esto? Justamente por todos los cambios metabólicos que hay bajo el estrés. Un poquito lo que mencionaba María Elisa en su intervención, todos los cambios que hay en el sistema nervioso, que están íntimamente relacionados con la mente. Entonces, cuando nos exponemos al estrés, entonces la mente envía una información al cuerpo y el cuerpo simplemente actúa. Y entonces empezamos a respirar desde el pecho. Y la idea es que respiremos desde el diafragma. El diafragma es como ese músculo que hay arribita del ombligo y abajo de la caja torácica, el diafragma. Entonces, él nos enseña un ejercicio de respiración muy sencillo, que lo pudiéramos hacer en este momento. Es un ejercicio muy sencillo y lo podemos aprender y lo podemos practicar también. Lo podemos practicar unas 2 veces al día.
en este tiempo pues, que estamos viviendo. Y las personas que estén interesadas más en las tecnologías de la conciencia, entonces contactar a los profesores y aprender otras tecnologías, la meditación trascendental, el programa de CIDIS, la práctica del yoga, el modelo de fisiología védica, ¿cierto? Son como varias herramientas que nos ofrece la educación basada en la conciencia, justamente para aliviar y para equilibrar todo el sistema nervioso y las emociones, ¿no? Maharishi dice que cuando nosotros, a través de la técnica, nos establecemos en el estado más asentado de nuestra conciencia, entonces nuestras emociones también se equilibran, logramos un equilibrio en las emociones. Y entonces nuestras decisiones son decisiones más asertivas, son decisiones más libres de errores, porque están desde ese, como dice Víctor Frank, respaldadas por ese campo espiritual de nuestra vida. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es el ejercicio de respiración. Vamos a poner la mano izquierda la ponemos en el pecho y la mano derecha la vamos a poner arribita del ombligo, entre la caja torácica y el ombligo, y simplemente vamos a respirar con naturalidad, pero cuando inhalamos, entonces vamos a sentir cómo el abdomen se expande, y al exhalar vamos a sentir cómo el abdomen se contrae. Justamente en la contracción del abdomen, entonces este músculo, el diafragma, lo que hace es estirar las puntas de los pulmones, haciendo que se genere un vacío en los pulmones para que entre el aire. Y entonces vamos a experimentar, vamos a sentir el aire en nuestros pulmones. El ejercicio consiste en que la mano del pecho, lo ideal es que el pecho no se mueva mucho, pero si se mueve, bueno, está bien, no nos preocupamos. Y la respiración debe ser del diafragma, una respiración diafragmática. Entonces, todos, a ver, nos vamos a sentar confortablemente, nos sentamos cómodamente, relajamos un poquito los hombros, nos sentamos cómodamente, la mano izquierda en el pecho, la mano derecha en el diafragma, y vamos a inhalar, inhalamos. Cuando inhalamos, sentimos cómo se infla el estómago, se expande, y cuando exhalamos, se contrae. Inhalamos por la nariz, y entonces al exhalar podemos hacer la boca, así como si fuéramos a dar un beso, así un poquito, como si fuéramos a dar un beso, y sentimos que el aire sale, ¿no? Entonces, inhalamos por la nariz, el diafragma se expande, y exhalamos por la boca, y el diafragma se contrae. Los pulmones se preparan para recibir el aire. Inhalamos nuevamente por la nariz. Entonces todos están sintiendo como la mano que está en el diafragma va hacia afuera, y cuando exhalamos va hacia adentro. ¿Están sintiendo eso? Entonces inhalamos, se expande, y exhalamos, se contrae. Inhalamos, se expande, y exhalamos, se contrae. Y bueno, si sentimos los músculos del pecho, bueno, está bien. Lo ideal es que no se sientan mucho. La idea es que llevemos la atención más al diafragma para tener una respiración más adecuada. Y esta respiración diafragmática va a hacer que esos nudos de estrés y de tensión que hay en nuestro sistema nervioso se aquieten. Las tecnologías de la conciencia nos llevan al estado más profundo de nuestra conciencia. Entonces, ese es el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, vamos a estirarnos un poquito, estiramos los brazos, nos sentamos cómodamente, llevamos un poquito la atención también a la mandíbula, porque a veces cuando estamos con estrés, la mandíbula como que se contrae. Entonces relajamos la cara, relajamos los brazos, llevamos la mano derecha al diafragma, la mano izquierda al pecho,
Y vamos a comenzar entonces el ejercicio. Lo vamos a hacer por unos minuticos. Tenemos todavía 4 minutos, entonces vamos a aprovechar el tiempo. Los que quieran cerrar los ojos pueden cerrar los ojos. Los que quieran mantener los ojos abiertos, está bien. Solo que vamos a llevar la atención a la mano derecha, como el abdomen se expande y se contrae, se expande y se contrae. Así que nos sentamos cómodamente y comenzamos. Comenzamos ahora. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos por la nariz y exhalamos. Llevamos la atención a la mano derecha. En la medida que vamos respirando, vamos sintiendo cómo la mano sale y después cómo va hacia adentro. Se expande y se contrae. Continuemos entonces. Inhalamos y exhalamos. Continúan ustedes al ritmo de su respiración, no forzamos. Inhalamos y exhalamos. Ahora vamos a continuar, ya no voy a hablar, sino que continuamos con el ejercicio. Muy bien. Entonces ahora las que tienen los ojos cerrados pueden abrir despacio los ojos. Y bueno, creo que han experimentado un momentico de tranquilidad, de equilibrio, al sentir la mano que va hacia afuera y que va hacia adentro. Una respiración adecuada diafragmática. Margarita, no te escuchamos, Margarita. Margarita. No, no te escuchamos. ¿No me escuchan? Ahora ¿Aló? sí, ¿Sí ya? sí, ahora Ok, bueno, mil gracias a ustedes por participar en este espacio y a todas las personas que siempre nos acompañan también en este maravilloso espacio de emoción y espíritu. De manera que para la próxima semana, el próximo lunes a la misma hora, pues vamos a tener otra, de esta segunda etapa, digamos, de emoción y espíritu, este trabajo que estamos haciendo con ustedes, porque lo hacemos es con todos los que están ahí pendientes de nosotros. Entonces hablamos de la inteligencia emocional para adaptarse a superar. Tenemos un tema muy
importante para esta próxima semana y es superar el tema de infancia y adolescencia, básico en este momento para todas las familias. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Ok, a ustedes, a todos, gracias. Gracias. Gracias.